Una, dos y ya, empezó la siguiente. Entonces, ayer tuvimos nuestra primera clase de gimnasia psicofísica de este año 2025 y pues fue un gusto para mí haberlo compartido con ustedes. A ver cuándo ya puedes, ¿no? Bien, continuamos. El siguiente tema, ayer mismo yo decidí inaugurar una nueva etapa con respecto al maestre de la Ferrer. Ese nombre que ven ahí, Rav Yamba, yo digo que para mí él lo era, pero Rav Yamba es el título que se le asigna a los mejores médicos tibetanos. Rav Yamba significa médico universal. El maestre de la Ferrer se hizo famoso porque él curaba por medio de magnetismo. Cuando llegó a Venezuela, en el año de 1948, hubo una persona que donó un terreno, con lo cual se fundó el primer ashram, que es una colonia de idealistas. En ese ashram se empezaron a impartir las primeras clases de yoga, las primeras clases de astrología, los primeros clases de naturismo, etcétera, que impartió el doctor de la Ferrer, y empezó a atraer gente porque se corrió la voz de que él curaba por imposición de manos. Esto tiene que ver con el desarrollo de los chakras. Los chakras o los centros nervofluídicos del ser humano son 7 principales. En realidad son 13, pero los otros 6 son secretos. Entonces, estos 7 chakras, y también viene explicado en el 7º mensaje que se llama el Yoga Yogismo, cuando se activa la energía Kundalini o la energía vital y se van activando los chakras, el primero, Muladhara Chakra, es el chakra raíz. El segundo, Swadhisthana Chakra, es el del plexo prostático, se le llama. Y luego viene el tercer chakra, que es en el plexo solar. Entonces dice ahí en el libro, el Yoga Yogismo, que cuando se activa el tercer chakra, se adquiere el poder de curación por emanación. Así que, ¿a quién conocen? ¿Qué personaje conocen que curaba? Recientes Pachitas, mexicana. Pero ella sí manipulaba físicamente. El Maestro Jesús también es reconocido como un gran terapeuta. Él perteneció a la comunidad de los esenios, que eran los terapeutas itinerantes. Y por supuesto, su poder de sanación era sorprendente porque hay pasajes en la Biblia en donde relatan que incluso personas que lo veían venir se sentaban, se postraban y para que la sombra del Maestro Jesús los tocara, y con eso bastaba para sanar. Y hay una parábola muy famosa del centurión romano que lo va a buscar para pedirle que vaya a sanar a su sirviente. Y entonces el Maestro Jesús le dice, ahorita que me desocupe voy. Y el centurión le dice, no, maestro, yo no soy digno de que usted entre en mi casa, pero basta una palabra suya para sanar a mi sirviente. Entonces el Maestro Jesús dice que así sea, y sale sanado. Entonces eso tiene que ver con la energía del tercer chakra. Pachita decía que en el creer está el milagro, que es como funciona la fe. Ok. La diferencia es que la fe no es creencia. No. ¿Qué es fe? Certeza, confianza. No es lo mismo que una creencia, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, si tú vas con un notario, que quede bien claro esto, ¿eh? Es como la confianza. No, espérame, es más que confianza. O sea, si queremos comprar una casa, vamos a ir con el notario a que haga un documento, se llama escritura. Y entonces, la firma del notario da certeza de la operación de compraventa.
Es decir, el notario da fe. Así que la creencia es, yo creo que me es fiel. Créete. Yo creo que ya estoy listo para salir del CREA. Bueno, entonces, que nada más con esa aclaración, sí, o sea, por supuesto, yo tengo certeza de mi estilo de vida, de mi alimentación, de mi práctica cotidiana, de aligerar mi mente, de estarme riendo de todo lo que se pueda, porque sí es bien sanador, ¿no? Pero entonces, el tercer chakra, dice el doctor de la Ferrer, permite la capacidad de curación por emanación. Y entonces el maestro de la Ferrer se volvió famoso por eso. Empezó a atender gente. Llegó un momento en que atendía entre 250 a 300 personas diarias. Y nada más los tocaba en el hombro para sanar. Y ya. Entonces, sus enseñanzas para mí son una inspiración. Y yo de ahí, como también me dedico a la cuestión de la salud, pues he desarrollado un método. Y entonces, a partir de ayer, oficialmente me adhiero a la petición que hizo el doctor de la Ferrer de que esto se difunda y que se dé a conocer a nivel mundial. Así que damos un clic. Esa es una de las imágenes que nos regaló Alex Gray en su trabajo de espejos sagrados. Y en esta imagen yo sintetizo la enseñanza del doctor de la Ferrer en el tema de curación. Y vamos a ir dándole un clic. El tema es magnetismo. La diferencia es que el doctor de la Ferrer, él era el imán. ¿Nomás los tocaba? Él era el imán. Yo utilizo imanes. O sea, no pretendo hacer creer que es mi energía la que cura, ¿no? La neta, acá entre nos, nadie se va a enterar más que nosotros y los de YouTube. La neta es que yo no curo ni un pulque. Yo soy un asesor. Yo digo lo que tienes que hacer. Te puedo asesorar. Pero si tú no lo haces, no pasa nada. Yo nada más te digo qué es lo que tu mismo organismo, tu mismo subconsciente nos indica que necesitas. El imán es una herramienta poderosísima porque es capaz de obrar no solo en lo físico, sino también en lo psíquico. El primer beneficio palpable del magnetismo es que activa la circulación sanguínea, regula el pH, estabiliza el sistema nervioso, eficientiza el llamado ciclo de Krebs, que ya son tecnicismos más profundos, pero tiene grandes beneficios el magnetismo. El principal problema del ser humano es que nos hemos desapegado de la tierra. ¿Hace cuánto que no caminan descalzos en la tierra? Tierra, 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 o en el pasto, o en la playa, ¿no? Entonces, si estos aparatos se cuidan con una línea tierra, ¿por qué no cuidarnos nosotros? Si les ha pasado que se saludan y les dan toques, es porque traen fenómenos de electricidad estática dentro del cuerpo. Y entonces cuando encuentra un punto de salida, se escapa. Entonces, esas alteraciones eléctricas internas producen diversas alteraciones de la salud. Así que, con esta enseñanza, esta es parte de la conferencia, dale clic, que dio el doctor de la Ferrer en Australia el 13 y 20 de agosto de 1952. Damos clic y el tema fue curación. Esta conferencia es parte de los 54, ahí dice 52, pero en realidad fueron 54 fascículos del libro número 100 del doctor de la Ferrer, que se llama La magia del saber. ¿Ok? Y aquí vienen una serie de axiomas. El primero dice, tratar no solamente al cuerpo físico,
sino también al psíquico, es decir, a lo emocional. Segundo axioma, la psiquis no es menos real que el cuerpo físico. O sea, es igual de importante y hay que atenderlo al mismo tiempo. Tercer axioma, dice, las enfermedades son el resultado del estado espiritual de la mente. Mucha gente cree que lo espiritual es algo religioso y no. La diferencia fundamental es que lo espiritual es invisible. La paz es espiritual. Y entonces, si no hay paz, pues hay una alteración espiritual. ¿Ok? Bien, siguiente axioma, dice, comprender cuál es la causa en el plano mental en la psicología de las personas enfermas. Es decir, es lo que actualmente se reconoce como el factor psicosomático. Por ejemplo, la preocupación. Nadie se preocupa, ¿no? Para empezar, eso es vivir en el futuro. Preocupación. En mi pueblo dicen que los niños dicen lo que hacen. Viven en el presente. Los viejos dicen lo que hicieron. Viven en el pasado. Y los pendejos dicen lo que van a hacer. Viven en el futuro. Eso dicen en mi pueblo, ¿no? Así que, ahora bien, dice la enseñanza que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Y entonces, ¿cuál es la principal característica de un niño? Vivir en el presente. Eso es ser un niño. Lo único real es esto. Lo de ayer ya pasó, no lo puedes cambiar. Lo de mañana todavía no llega. Puede ser que lo estés ahí creando, ¿no? Pero no ha llegado. Y volviendo al tema de la moral, pues es igual que la verdad, ¿no? La verdad es relativa también. La verdad es una cara del mismo diamante que puede tener 1000 caras. Y depende de la cara que le estés viendo tú, esa es la verdad. Pero la verdad con mayúsculas, solo puede ser una. Y para empezar, escribió el maestro de la Ferrer, la verdad no puede ser algo que ya pasó. Y tampoco puede ser algo que aún no llega. Así que la verdad es esto, ahorita, en este instante, nada más. Pero es bien fugaz. Hasta las palabras que estoy diciendo en el momento en que las escuchan, ya pasaron. Por eso es muy importante estar atentos, permanecer en el presente y entonces hacer que ese presente sea cada vez más amplio. Así que una de las recetas que más me han gustado a mí es la recomendación del maestro Facundo Cabral. La receta para permanecer en el presente, anclarnos al presente, es la alegría. ¿Estás preocupado? No estás alegre. Ni siquiera estás en el presente. ¿Me explico? Bueno, entonces el siguiente axioma dice, comenzar con el magnetismo, para así poder tener la posibilidad de acción sobre el cuerpo físico y el cuerpo psíquico a la misma vez. El siguiente axioma dice, el magnetismo es una acumulación de electricidad en el organismo. El siguiente, el principio del magnetismo es la yoga. Por eso están conociendo sobre el tema de la yoga y empezando a sus primeros pininos de práctica. Pero quien se interese puede profundizar. ¿Ok? El siguiente axioma dice, debemos purificarnos antes para poder curar. Así que los que nos dedicamos a esto, nuestra primera responsabilidad es estar sano uno. Entonces sí, podemos hacer cosas para recomendar o sugerir a otros para que también recuperen su salud. Ese es el plan. Dicho de otra manera, una pila descargada no puede cargar a otra pila. ¿Ok? Y el último axioma dice, curen en nombre de la gran fraternidad universal. ¿Quién es la gran fraternidad universal? La Santísima Trinidad. El espacio
La gran fraternidad universal somos todos. O sea, no se tiene que ser un miembro activo de una institución cultural, no se tiene que ir a pagar una lana para pertenecer a un grupo, pasar por una prueba. No. Como decía el maestro Facundo Cabral, después de tanto caminar, he descubierto que hay una sola raza, la humana. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Y hay un solo Dios. Y está en todas partes. Está en todos. Entonces, pues todos somos miembros de esa gran fraternidad universal. Que uno quiera ser más activo, hacia adelante. Pero no es por andar buscando una medallita o una estrellita en la frente o un reconocimiento público, nada de eso, no. Simple y sencillamente yo lo asumo para mí y lo comparto. ¿Ok? Bueno, entonces, la siguiente imagen, esta es otra de las imágenes excelentes del maestro de la Ferrer. Se me había olvidado mencionar sobre la imagen que está de mi lado derecho. Esta es una práctica budista, pero un detalle muy importante. En esta imagen, el maestro de la Ferrer tiene descubierto su hombro izquierdo. Y eso solo se le permite a los grandes instructores. Todos los demás, si buscan, lo googlean, van a ver que todos tienen descubierto su hombro derecho, no el izquierdo. Cuando se puede descubrir el hombro izquierdo, es porque ya pueden mostrar su corazón. Y para llegar a ese nivel, pues se requiere mucha preparación. Los demás, hasta los dos nos los tapamos, ¿no? Bueno, y en la imagen que está de mi lado izquierdo es cuando el maestro ya estaba terminando su gira mundial por los 5 continentes. Y entonces, ahí en París, se detiene en esa plaza y señala un obelisco, pero voltea hacia la cámara. Entonces, en el pie de foto dice: sigan la dirección que les señalo. No me sigan a mí. Así que con ese llamado, pues estamos de acuerdo en que todos debemos de seguir aprendiendo de esos temas, lo que simboliza el obelisco que está ahí. ¿Ok? Que es otro tema. Pero bueno, ok, entonces yo oficialmente empiezo a participar de esa manera, me uno a esa corriente. El maestro de la Ferrer tuvo 3 discípulos directos con los que convivió y un cuarto que nunca se encontraron físicamente, fue solo por cartas. De esos 4 solo le enseñó a uno a curar por irradiación magnética. Ese discípulo del maestro de la Ferrer, que fue el maestro Juan Víctor Mejías, tuve el gusto de conocerlo ya muy grande, más de 90 años. Él entrenó a un grupo de 30 médicos y 2 de ellos mexicanos, yo los conozco a los 2. Y uno de ellos fue mi paciente. Así que no creo que haya sido muy buena la instrucción. Pero, pues yo no sé qué hacen. O sea, la verdad es que lo que hagan, lo hacen privado. Y bueno, por su propia responsabilidad. Yo digo que debería ser público, que debería continuar la obra y que debería haber ya, después de 70 años, ya debería haber centros de atención a cualquiera, ¿no? Bueno, entonces yo me propongo desarrollarlo. Así que están invitados todo el que quiera aprender. Vamos a hacer cosas juntos. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta era es el trabajo colegiado. Es decir, no es la labor de una sola persona. Podemos inspirarnos en la enseñanza de una persona que a su vez él mismo se reconoce. Ya sonó la alarma. Nada más, desconéctala. Él mismo se reconoce como mensajero, pero trayendo lo de todos,
y para todos, ¿ok? Así que de ayer en adelante ya vamos a empezar una nueva etapa de formación y de desarrollo de nuevas actividades. ¿Quería preguntar algo? Sí, por ejemplo, hablando de esas de los chakras, una vez que se despiertan estos, ¿Se activan? ¿se activan o con el tiempo pueden llegarse a desactivar? Ah, pues dejas de hacer lo que los mantiene activos, claro que se desactivan, por supuesto. Sí, bueno, entonces vámonos más rápido porque ya tenemos el tiempo medido. Continuamos. Y bueno, ¿ya saben qué es eso? El oro, el incienso y la mirra. Porque dentro de unos días vamos a celebrar nuevamente el Día de los Reyes Magos, ¿no? Cuando íbamos a empezar la plática les mencioné que en mi pueblo los regalos los traen los Reyes Magos. Pero al paso de los años y también gracias a las enseñanzas del maestro de la Ferreri me vine enterando que hasta la fecha los Reyes Magos siguen haciendo exactamente lo mismo. Cuando se celebra la Navidad, que originalmente esa fecha era una celebración denominada pagana por la Iglesia Católica, porque cuando la Iglesia Católica se instala en Roma, quieren eliminar todas las celebraciones paganas para ellos, y una de las más importantes, el 22 de diciembre se celebraban las fiestas saturnales, es decir, en honor al dios Saturno, porque para ellos el planeta Saturno era un dios, era el dios de la fertilidad, de la abundancia, y entonces era un momento de cosechar y de agradecer. Así que también se relaciona con el movimiento del solsticio de invierno, cuando se supone que ante nuestros ojos el sol vence, la luz del sol vence a las tinieblas, y entonces se considera el nacimiento de la luz. Ese momento es el que se relaciona directamente con el simbolismo del Cristo. El nacimiento de la luz es el nacimiento del Cristo. Y como el sol también se está moviendo, originalmente era 22 de diciembre, luego 72 años después empezó a celebrarse el 23, 72 años después el 24, 72 años después el 25 de diciembre, que es cuando la Iglesia Católica llega a Roma, se instala en Roma, y entonces fija la fecha y dice: a partir de ahora, siempre el nacimiento del Cristo se va a celebrar un 25 de diciembre. Como hasta la fecha lo hacemos. Así que en ese momento, físicamente, la noche del 24 al 25 de diciembre de cada año, si el cielo está despejado, nos paramos y volteamos exactamente al cenit, el medio cielo, vamos a ver una constelación muy grande, que es muy fácil de reconocer, que es la constelación de Orión. Y se dice que en el centro de la constelación tiene un cinturón. El cinturón de Orión se asocia a 3 estrellas. Y esas 3 estrellas no forman una línea recta, sino que más o menos tienen esta posición, tan rectas, pero luego hay una que está medio desalineada. Pero esa misma posición es la posición que tienen las pirámides de Egipto, por ejemplo. Y también las pirámides de Teotihuacán. Exactamente así están la alineación de las pirámides. Pero desde el punto de vista simbólico, se reconoce que de esas 3 estrellas, que para nosotros parece que están así alineaditas, bajan 3 energías. Y esas 3 energías son representadas por los Reyes Magos. ¿Ok? Pero la historia dice que en el lugar en donde nace el futuro Cristo es la conjunción de 3 continentes: Asia, África y Europa. Y entonces llegan a visitarlo 3 personajes. Uno llega en camello, de Asia. Otro llega en elefante, de África. Y el otro llega en caballo, de Europa. El que llega en elefante proviene de la India y le lleva oro, porque es el símbolo de un colegio que nació en la India, que es el colegio de la yoga.
porque el oro representa la yoga. La gran obra de la labor de la yoga es transmutar la energía más evidente en espiritualidad. Y como la energía del primer chakra se asocia al metal plomo, la energía del chakra más elevado se asocia al metal plomo. Entonces, este paso del plomo al oro es lo que se reconoce como la alquimia. La gran obra de alquimia es espiritual. Es pasar del plomo al oro a través de la activación de los chakras. El plomo, el estaño, el hierro, que es Marte, el cobre, Venus, Mercurio, la plata y el sol, el oro. Entonces, ese es el simbolismo del oro. Damos un clic. Y eso viene en relación con el tema de esta plática. Las tres ciencias superiores son la alquimia, que es el oro, es decir, la yoga. Dejar de ser solamente humanos, sino anhelar, aspirar, no desear, sino querer, elevarnos por encima de la mundanidad y, ¿por qué no?, desarrollar nuestras facultades supranormales, no sobrenaturales, sino supranaturales. Es decir, perfeccionar nuestros sentidos, perfeccionar el funcionamiento de nuestro organismo, perfeccionar el funcionamiento cerebral, por supuesto, perfeccionar también la área de la conciencia a nivel mental, etcétera, ¿sí? Ese es el tema de la yoga. El segundo personaje, damos un clic, ese fue el que llegó en camello. Su nombre, Melchor. Damos otro clic y ese fue el que llevó el oro, es decir, la alquimia, entre paréntesis, la yoga. El segundo personaje llegó en elefante, de piel oscura, y fue el que llevó el incienso. Ese iba de África, de un colegio denominado los Esenios, al que también perteneció el Maestro Jesús. Y llevó por regalo el incienso. El incienso es el símbolo de la astrología. Cuando encendemos un incienso, el humo, las volutas de humo, pueden indicarnos que hay que mirar hacia el cielo, y no nada más para ver si va a llover, sino para conocer y estudiar la bóveda celeste. La bóveda celeste, dice el maestro de la Ferrier, es un libro escrito por Dios, por amor a la humanidad. Y todo lo que quieran saber, ahí está escrito. Por eso la importancia del propio mapa natal. ¿Ok? Pero es una ciencia y hay que estudiar como todas las ciencias. También cuando encendemos un incienso, es una invocación a los ángeles. Porque los cuerpos celestes son los cuerpos físicos de energías superiores. Son, en la jerarquía, ángeles, arcángeles, tronos, potestades y otras jerarquías. Nosotros estamos en el centro. Estamos entre las bestias y los ángeles. Así que, ¿dónde quieren andar? ¿Quieren irse para abajo? Pues sigan echando todo lo que quieran. Es cuestión de vibración. ¿Mande? Es una parte de la jerarquía divina. Sí, claro, pues son fuerzas superiores. Es como pelearse con los elementarios, ¿no? O sea, no, para nada. El elementario está para ayudarnos, pero siempre y cuando nosotros entremos en sintonía adecuada. ¿Ok? Es como el jugo de zanahoria. También puede ser tóxico, ¿eh? Jugo de zanahoria. Si en lugar de beberlo se lo inyectan. La sandía estando crudo también no. Sí, es un riesgo, ¿no? Pero también se puede matar a un cristiano con té de manzanilla. Basta con darle 4,500 tazas de un jalón y se muere.
Parece de risa, pero es parte de los experimentos que hacen en la Universidad de Chapingo. Dentro de múltiples actividades de la Universidad de Chapingo, la Secretaría de Salud le ha encomendado identificar la dosis letal de las plantas medicinales. La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Entonces, en el caso de la manzanilla, teóricamente nadie va a tomarse 4.500 tazas de un jalón, pero a las ratas con las que se hacen los experimentos se les obliga. Y con 4.499 tazas del tamañito de la ratita, ¿sí? La rata puede quedar moribunda, pero no se muere. Pero 4.500, pela gallo. Se llamaba. Así que la dosis letal de la manzanilla es 4.500 tazas. Hay plantas medicinales que son más tóxicas y que su dosis letal es más pequeña y ni las decimos para que no anden con ideas. Me iba a preguntar cómo se compartan todas esas tablas. No, pues te quedas con las ganas, ¿no? Sí, luego llega la suegra y un tecito, suegra. No. Borren esas ideas. Bueno, entonces, el tercer personaje llegó en caballo, damos clics, y ese llegó de Europa, porque el caballo es el animal representativo de Europa. Viajó del norte de lo que ahora es el Reino Unido, de la cultura celta, los sacerdotes celtas, los druidas, de los cuales hay dos personajes muy famosos. Este es uno de ellos, Baltasar, que fue el que llevó la mirra, porque la mirra es el símbolo de la magia. Entendiendo la magia como la maestría en el manejo de los elementos, los elementales y los elementarios. ¿Okay? Esa es la magia que define el maestro de la Ferrer. Y entonces, el otro personaje muy famoso de esta cultura, pues es el mago Merlín, el de la historia de la espada en la piedra. Así que el mensaje que trajeron estos personajes al ir a visitar al niño que nace en el pesebre, ¿cómo se llamaba? Emanuel. Si leen con atención los evangelios, dice que el arcángel Gabriel, que es el relacionado con la luna, se le aparece a María y le dice: tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios entre nosotros. Así que el niño que nace en el pesebre es Emanuel. Y entonces los personajes llegan y le llevan los regalos, que era como una tarjeta de presentación para reconocer el colegio a donde se iba a tener que ir a estudiar después, porque por muy predestinado que estuviera, era la beca. La tarjeta de presentación, el pase de abordar, o sea, como le quieran llamar. Así que la famosa vida secreta del Cristo entre los 12 y los 30 años, ahí se fue a estudiar. Estudió yoga, estudió astrología y estudió magia. Y cuando cumple 30 años, regresa a ser bautizado por Juan Aschai, Juan el Bautista, que eran primos. Y entonces pasa por la prueba del bautismo, que antes era sumergirlos en el agua, no como ahora que nomás les mojan la mollera, ¿no? Entonces, el hombre que entra al agua es Emanuel. Y ahí en el agua es en donde se realiza el acto de magia que permite que el espíritu crístico se agregue a la personalidad de Emanuel. Cuando sale del agua es el Cristo. Y entonces se retira al desierto 40 días, 40 noches a pasar las otras pruebas de las tentaciones antes de iniciar su misión pública. ¿En qué ¿Okay? pasaje de la Biblia sucede todo eso? Híjole, no me sé los versículos, pero me los dejas de tarea, te los traigo. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que yo quiero compartirles, además de esta enseñanza que nos trajo el maestro de la Ferrer, es que los colegios siguen funcionando, ¿eh? Y que cada uno puede seguir solicitando cada año, cada 6 de enero, poder ser aceptado en esas escuelas.
Y no es que sea ir a un lugar determinado, sino que ahora ya son cosas que se conocen prácticamente a nivel mundial. Bueno, ahí la alquimia la yo veo, creo que se entiende, pero hay magia como que no es como magia de juego de cartas. No, esa es la cuestión. La definición es la maestría en el manejo de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Tierra, agua, fuego, aire y éter. Éter. El éter somos nosotros. De los elementales. ¿Qué son los elementales? Son los espíritus de las entidades o las entidades de los elementos. Es decir, los genios de la tierra pues son los gnomos o los duendes. Los genios del agua son las ondinas o las sirenas o los tritones. Los faunos también son de tierra. Los genios del fuego son los dragones, las salamandras, y los del agua, las ondinas, ya lo mencioné, ondinas, sirenas o tritones. Y los del aire, pues son las hadas o los ventolines, que les llaman allá en Europa, ¿no? ¿El agua no también podría ser leviatán? ¿La qué? Leviatán, el del agua. También. O sea, depende de la cultura, ¿no? Como se nombran. Aquí les decimos Tlaloc. Aquaman es un personaje que surge de estas enseñanzas, ¿no? Lo malo de Aquaman es que orina donde come. Es orinoterapia, ¿no? Bueno, entonces, pues estamos a día 2 de enero, dentro de 4 días, dentro de 3 días, la noche del 5 al 6 de enero, es nuevamente la oportunidad de recibir, por supuesto, a nivel mental, a nivel de conciencia, la posibilidad de recibir estos regalos. Son para todos. Nuestro propio niño interno puede recibirlos, disfrutarlo, pero también aceptar la responsabilidad de estudiarlo y de practicarlo. Porque, pues, como cuento está bien padre, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es lo que se puede hacer con ello. ¿Por qué? Porque la misión pública del Maestro Jesús pues fue precisamente gracias a estos 3 elementos. Todo lo que relata su vida está en relación con eso. Él hablaba de astrología. Cuando se organiza la última cena, le da instrucciones a los apóstoles. Les dice, van a ir al pueblo y van a encontrar a un joven que va cargando un cántaro con agua. Y lo van a seguir. Y donde entre, ahí va a ser la tamalada, ¿no? Y entonces, ¿quién es el joven con un cántaro con agua? El signo del acuario. El personaje del signo del acuario. Y entonces, cuando les dice que ya se va a ir, los apóstoles le empiezan a preguntar, bueno, maestro, pero ¿cuándo regresa? Entonces su respuesta es, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces regreso. Entonces, ¿cuál es el Hijo del Hombre? Si resulta que los varones no podemos tener hijos. Podemos procrearlos, pero no tenerlos. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, es un renacimiento en lo espiritual. Es simbólico. Si el mismo Maestro Jesús nació siendo Emmanuel y luego nace Jesús, el Cristo, eso es un renacimiento en lo espiritual. Así que nosotros tenemos la posibilidad, si lo aceptamos, de tener un nuevo renacimiento espiritual, simbólico, y que este nuevo niño, pues lo cuidemos de otra forma. ¿Me explico? Ese será nuestro propio hijo. Esa es la razón por la que yo me presento como Carlitos Paz. No es mi nombre civil, es un seudónimo, como un ejercicio de despersonalización. No porque sea un maestro de ningún tipo, yo no. Todos estamos en el mismo proceso de ir aprendiendo, pero eso me sirve para hacer labor impersonal, que no significa anónima, sino que es por compartirlo.
Muy bien, entonces pues vamos a cerrar esta plática. Deja correr el video ese. Esta es una aportación de una página, se las recomiendo, se llama Los Dioses de la Sincronicidad. Si quieren saber sobre astrología profunda, ellos son muy buenos. Tienen ese canal y dice así, una frase del Kybalión: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa de la ley del karma. Bueno, es que Jung estudió el Kybalión. Sí, Jung, precisamente su gran valor es que él profundizó en todas estas diferentes culturas de diferentes tiempos y entonces las integró al proceso de desarrollo psicológico que estaban desarrollando en ese entonces personajes como Sigmund Freud y otros, ¿no? De hecho, es un libro que se llama Psicología y Alquimia, y habla de puros sueños. Sí, el que más recomiendo yo, pues es el libro rojo de Carl Gustav Jung. Pero sí, pues, uno de los psicólogos más completos que existen, ¿no? Así que con esta frase nos vamos despidiendo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Ya.